Donald Trump ya es presidente de los Estados Unidos y ahora comienza el gran show. Veremos a ver si las medidas tan radicales que quiere imponer llegan a plasmarse en la praxis. Por ello siempre digo que las palabras, palabras son y las palabras se las lleva el viento. Y a veces, pues en personajes populistas, pues suelen ser bastante bocazas, aunque a esos bocazas siempre hay que tenerle, digamos, cierto respeto. No miedo, respeto. Respeto porque nunca sabes por dónde pueden acabar saliendo. Y miedo nunca hay que tener. Hay que enfrentarse. Hay que enfrentarse al matón. Porque si no te enfrentas al matón estás perdido. Estás perdido. Agachar la cabeza no sirve para nada. Simplemente para que te sigan humillando aún más. Y Donald Trump lo tiene muy claro. Donald Trump tiene varias líneas que ha marcado muy claramente. El tema de la inmigración, donde pues va a repatriar a millones de inmigrantes a sus respectivos países. No sé cómo lo va a hacer. Yo creo que esto va a ser más una medida populista, más allá de que se puede. No vamos a hablar de que va a haber seguramente una repatriación masiva. Sí que seguramente pues algún que otro gesto que salga mucho en los titulares de prensa para decir, digamos, a los norteamericanos, oye, mirad, sí, está cumpliendo lo que dijo Donald Trump. Pero va a ser muy difícil, porque las economías occidentales, lamentablemente, debido a la caída de la demografía, pues evidentemente necesita gente venida de fuera. Gente venida de fuera, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en China están teniendo un grave problema demográfico, impresionante. Por segundo año consecutivo, pues las muertes superan los nacimientos. Japón, Corea del Sur, una situación lamentable. La japonesa por no permitir poner muchos obstáculos a la inmigración. Se puede entender que evidentemente los países occidentales están recibiendo una inmigración masiva. Es una barra libre, todo el que quiera venir puede venir. Y eso se debe de ir controlando. Ese control no ha existido nunca. No ha existido. Y es lo que debería haber. Tranquilizar a las poblaciones. Oye, necesitamos 10.000 personas. No la encontramos aquí en nuestro país. Hay que traerlas de algún lado. Pues vale, se traen de fuera. No hay ningún problema. Pero el problema es cuando se están trayendo, insisto, con las puertas abiertas, no pasa nada, veniros aquí, hay trabajo para todo el mundo, si no podéis trabajar legalmente, pues dedicáis al narcotráfico, a robar, lo que sea. Lo que crea, pues evidentemente, temor, inseguridad en las poblaciones autóctonas y de ahí ese gran boom que está teniendo la extrema derecha tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero la inmigración es necesaria. Que en España, por ejemplo, mi país, la gente esté tan en contra de la inmigración, pues me suena chiste, porque España ha sido un país de inmigrantes. Ha sido un país de inmigrantes. Es que la inmigración que había antes era muy distinta. Hombre, ¿cómo no va a ser distinta si siempre los de fuera son los que pueden tener la culpa? No, nosotros no tenemos la culpa la tienen los demás. La capital de España, Madrid, que tenía una delincuencia que ni la propia policía era capaz de controlar, en la década de los finales 60, la década de los 70, incluso principios de los 80 del siglo XX. Esa delincuencia no era de fuera. Esa ciudad sin ley que era Madrid no era porque había inmigrantes, sino por los propios españoles que habían en Madrid. En guetos. Muchos españoles que no tenían ninguna alternativa de salir adelante emigraban a la gran capital y allí se encontraban pues que tenían que subsistir en unas condiciones muy lamentables. Y lo más fácil, como siempre, pues es la delincuencia. Eso es lo mismo que estamos asistiendo ahora mismo, simplemente que evidentemente pues una oleada mucho más mayores. Culpabilizas a los mexicanos o al resto de países de Sudamérica, Latinoamérica o Hispanoamérica, como queráis llamarlo, de que es el gran mal de Estados Unidos, pues me parece simplemente demagogia. Estados Unidos necesita trabajadores, muchísimos trabajadores. Y claro que hay delincuencia, por supuesto. La afroamericana lleva varios siglos en Estados Unidos.
Y son como en España los gitanos, ¿no? Podríamos decir que, bueno, la mayoría de los negros pues están metidos en el mundo de la delincuencia. Pero los hispanoamericanos que van a Estados Unidos van mayoritariamente a trabajar. Evidentemente, como en todo, hay minoría que se dedica a la delincuencia. Eso no podemos negarlo. Pero señalar que la culpa de todo esto lo tiene México, no, la culpa de todo esto la tiene Estados Unidos. Porque si ayudara a esos países iberoamericanos a encontrar la senda correcta de democracias reales, si en vez de fomentar golpes de estados por toda Hispanoamérica, se hubiera dedicado a fomentar pues otra serie de valores, pues quizás no tendrían el gran problema que tienen ahora mismo. Supuestamente con la excusa de la inmigración. Supuestamente con la excusa de inmigración. No sé lo que sería de muchísimos estados norteamericanos si no fuera por esa inmigración. Un país como Estados Unidos, fundado por inmigrantes. Es que manda narices que se pongan a criticar a los inmigrantes cuando Estados Unidos es un país fundado por inmigrantes. No tiene ninguna lógica. Es verdad que el tema del narcotráfico y demás, pero, oye, narcotráfico en México, ¿por qué no controla tu frontera? ¿Por qué Estados Unidos no controla su frontera? Porque le interesa también que fluya la droga. Gran parte de la población norteamericana consume droga. Gran parte de su población. Pero claro, la culpa hay que echársela a otro. Oye, es que vienen de allí, vienen de Colombia, vienen que si se vienen de Ecuador, que si viene de México. Controla tu frontera. Y educa a tus ciudadanos para que no consuman droga. Si tú tienes una sociedad bien educada, rechazará la droga. Si no la tienes bien educada, pues dirán, pues bueno, pues como vivo en ese país tan maravilloso, voy a drogarme para... Oye, porque no quiero ver esta realidad. Porque es tan bonita, que prefiero estar drogado. Es lo que yo pienso, es simplemente una reflexión que puede estar totalmente equivocada. De hecho, fijaros que incluso Polonia, un país europeo como Polonia, ya ha advertido a su embajada y consulado en Estados Unidos de que estén preparados ante la posible, si es que se cumple amenaza de Donald Trump de empezar a expulsar aquí pues a todo el que sea inmigrante, tengas papeles o no tengas papeles. De hecho, como no saben lo que van a ocurrir, están preparándose ante la posible expulsión de cualquier ciudadano polaco, bien esté legalizado o bien esté en trámites o esté en un limbo. Fijaros, un país como Polonia. Es noticia de última hora. Bueno. Relaciones con la Unión Europea. ¿Alguien se cree realmente que va a dejar Estados Unidos a Europa? ¿Que la va a dejar en manos de Rusia? Miren ustedes, si Estados Unidos si realmente quisieran abandonar Europa, lo primero que tendrían que hacer es cerrar sus bases militares. Cerrar sus bases militares en Europa. Ah, pero eso no lo están haciendo. Ni tienen la más mínima intención. Lo único que quieren es presionar, meter miedo a los países europeos. Oye, que si no subís aquí el gasto militar, que bueno, ya el 2% casi la mayoría de los países miembros de la OTAN ya lo han alcanzado. Casi la mayoría. Hay otros que no lo han alcanzado, entre ellos España. Como siempre, pues España bastante retrasada en ese aspecto, pero también otros países. Alemania también está ahí rondando, todavía no llega al 2%, aunque está muy cerca. Otros lo superan tranquilamente. Sobre todo los países bálticos son los que más gastan ahora mismo. Pero, ¿por qué no repliegan? Insisto. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van de las bases militares que tienen, por ejemplo, en España? Ya que ya hemos tenido un primer lazo ahí mental de Donald Trump que nos recuerda a Joe Biden con sus pájaras, al decir que España es un país miembro de los BRICS.
Bueno, ojalá fuese así. Ojalá fuese así. Pero no España, sino todo el resto de Europa. Porque al menos eso demostraría que no nos domina Estados Unidos. Y Europa tiene que pensar por sí misma. Pero como en Europa pasa lo mismo que en la política española, que es matarnos unos contra los otros, lo que tú haces está mal y lo que yo hago está bien, ponernos de acuerdo, eso en absoluto. Pues así está en Europa. A nivel más grande, todos quieren mandar, todos quieren, dicen ser los más guapos, los más listos. Pues ya está, no hay unidad. Tenemos eso que se llama Unión Europea, que para los europeos, pues más allá de decir, bueno, tenemos aquí una moneda común y que nos podemos mover con más o menos cierta libertad, pero más allá de eso, el ciudadano de a pie, cada país, pues tiene sus propios problemas, sus propios intereses y por tanto no hay una unidad. Y eso es lo más lamentable. Ponerse, por ejemplo, Pedro Sánchez ahora pues a querer liderar un bloque anti-Trump, pues me parece una auténtica mamarrachada, una auténtica chorrada estupidez. Aún recuerdo a Zapatero, aquel desfile de la Fuerza Armada Española, que había un pequeño grupito de soldados norteamericanos. Y cuando pasaron ante las autoridades principales, el presidente del gobierno, el rey, había un señor, el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, que cuando pasó por delante la bandera de los Estados Unidos cogió y se sentó. Bueno, en fin, luego estuvo cuando llegó a la Moncloa, a la presidencia del gobierno español, estaba desesperado porque le llamaran desde la Casa Blanca. Iba a ser el encuentro galáctico, como ya llamaban los socialistas. España no es quien para liderarlo. Ese bloque anti-Estados Unidos. Absurdo. Más cuando tenemos bases norteamericanas en nuestro territorio. Lo primero que debería hacer, evidentemente, Pedro Sánchez, oye, si tú quieres liderar un bloque, consideras que evidentemente Estados Unidos, ¿qué pinta actualmente en España, por ejemplo? Deberíamos de, en vez de pensar en recuperar Gibraltar, que lleva ya algunos siglos en manos de los británicos, deberíamos de pensar en lo más reciente, y es en la ocupación militar del Estado español. Antes que Gibraltar. Para mí lo primero es expulsar a los militares estadounidenses en nuestro territorio. Luego ya, siguiente paso, ya veremos lo de Gibraltar. Que evidentemente ese territorio tiene que ser nuevamente anexionado a España. Y ya que hablamos de anexiones, Estados Unidos, cuando habla, me voy a anexionar Groenlandia. ¿Por qué sí? Porque sí, porque o estos deciden vendérmelo por 2 duros, porque hombre, yo pagar no voy a pagar por algo que considero que debería ser de Estados Unidos. Ah, espérate. Rusia no podía anexionarse Ucrania. Ucrania siempre ha sido parte de Rusia. Es la cuna de Rusia, de la Rusia actual y de la Rusia histórica. No se puede entender la historia de Rusia sin Ucrania. Sería como, no, como si Asturias, en España, pues decidiese tomar su propio camino, desligarse de España. Como hay cierto dicho, Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Esa es la única realidad. Pero ¿quién tiene derecho a anexionarse a otros territorios? Si lo hacen los rusos, no puede. China no puede anexionarse Taiwán. Taiwán, que prácticamente es reconocida, no sé, por una docena de países. Y entre ellos, uno de ellos no es Estados Unidos. Pero eso sí, ojo con querer anexionarse China, Taiwán. Ojo con querer anexionársela. Que vamos a una guerra. Pero oye, yo
Yo he dicho que Groenlandia debe ser de Estados Unidos, sí o sí. Sí o sí. Pero es que yo soy muy chulo, soy el más guapo. Tengo este pelucón. Ahí no se sabe entre rubio y blanco ahí. Porque me sale de mis cojones. Groenlandia tiene que ser Estados Unidos. Pero, ojo lo que ha hecho Rusia. Ojo con lo que ha hecho Rusia. Que sí, ciertamente eh, está mal. Es una invasión. ¿Quién invade a quién? Que es la pregunta que hay que hacerse. ¿Es Ucrania-Rusia o es Rusia-Ucrania? Es Rusia. Se cometieron también errores que se cometen. Nunca se tendría que haber permitido. Rusia no debería haberlo permitido. Aunque evidentemente hay que ver la circunstancia en aquel momento en el cual pues, se vio en la necesidad, quizás, o en la obligación, o no le quedaba más remedio que tener que desprenderse de Ucrania. Pero ojo, que Estados Unidos pueda anexionarse lo que le dé la gana, pero el resto de países no. Si España mañana quisiera anexionarse Gibraltar, uy, la que se podría liar. Uy, la que se podría liar. Gibraltar es parte de España. Sí o sí. Sí o sí. Pero no. Eso no se vería bien. Taiwán no se puede anexionársela por nada del mundo China. Ni se le ocurra. Ni se le ocurra. Pero yo sí, voy a anexionarme Groenlandia. Si veo la necesidad, cojo, invado México. Y, oye, a ver el canal de Panamá. Que el canal de Panamá, pues, oye, que me interesa a mí porque evidentemente así puedo fastidiar a los chinos. Que se busca otra ruta. Es la intención realmente que hay detrás de todo ello. No es porque a los norteamericanos a ellos les fastidie tener que pagar cada vez que pasan sus barcos por allí. Evidentemente, ya de paso te lo ahorras, ¿no? Si lo controlas tú. Les pones unas tasas pequeñitas a tus propios barcos, ¿no? Con tu bandera. Pero el interés principal es, vamos a seguir bloqueando a China. Como están haciendo con Rusia, que le están cercando. Y de hecho China también. En algunos de mis vídeos ya lo he mostrado. Cómo poco a poco la maquinaria norteamericana va tejiendo una red alrededor de toda la zona de China y Rusia. Pero ¿quién es Estados Unidos para decir, oye, pues que a mí me interesa ahora el canal de Panamá y voy a invadirlo? Esto sería como si ahora mismo los ingleses decidieron, los franceses, oye, pues vamos a controlar el canal de Suez. 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo. Pero ¿quién? ¿Quién son ellos? Pero bueno, Estados Unidos, pues las leyes internacionales se las pasa por donde quiere. Las leyes las impone Estados Unidos a los demás. Hacen lo que yo diga, pero no lo que yo haga, como se suele decir. Es lamentable. Entre despiste con España, poniéndola en ese grupo de los BRIC, y luego, pues, otra medida que ha tomado, otra medida que hay que tomar dato de ello. Y es que ha cerrado la página web de la Casa Blanca y del Congreso de los Estados Unidos que tenían, pues, en español. Pues, conforme ha llegado a la presidencia, lo primero que ha hecho ha sido bloquearla. Ahora mismo, tú vas a la página del Congreso de Estados Unidos, eso decía español, no existe. O te redirige a la versión en inglés. Tendríamos que tomar nota aquí también, en los países europeos, a que no debemos de utilizar la lengua de Shakespeare. Vamos a hacer 3/4 de lo mismo. Pero en Europa no hay pantalones. En Europa no hay pantalones. No hay pantalones. En Europa hay una panda de países calzonazos. De hecho, fijaros que incluso la extrema derecha europea, lo decadente, lo degenerada que es, está liderada por mujeres.
Porque los hombres ya no. Los hombres les gusta disfrazarse de mujeres. Los líderes de extrema derecha, Francia, Italia o en Alemania. Bueno, la de Alemania manda narices. Manda narices. Porque lidera un partido anti-inmigración y ella está con una inmigrante liada. Bueno, de hecho, es lesbiana. Y su compañera pues, es de Sri Lanka. Esto es la degeneración total en Europa, de que ya hemos perdido el rumbo, no porque te acuestes con quien te quiera acostar, que es lo de menos. ¿Pero esto qué? ¿Qué cachondeo esto? ¿Qué cachondeo? ¿Qué cachondeo de lideresa? ¿Qué formalidad? La de Francia, que no sé cuántas veces habrá estado ya casada. Bueno, esta se casa cada 2 por 3. Ahora está viviendo con una chica, ¿no? Una amiga. Una amiga. Sí, la Marine Le Pen. Está con una amiga. Alemana Alice, pues está ahí, ya os digo. Esa declarada es lesbiana. Y está con una chica de Sri Lanka. Pero oye, qué malos son los inmigrantes en Alemania, ¿eh? Cuidado con la inmigración en Alemania. Bueno, Groenlandia. ¿Cuál interés? Pues aparte de las riquezas que hay de minerales, lo más importante es ir tomando posición de cara a controlar el Ártico. De hecho, Vladimir Putin ya lo ha dicho en los medios de comunicación rusos, ha advertido de cuidadito con Estados Unidos, que del Ártico, el Ártico tiene propietario y se llama Rusia. Y quien intente ir más allá, va a tener problemas. Decía que en cuanto llegara a la presidencia, Donald Trump iba a poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia. En Rusia estaban desesperados porque llegara Donald Trump. Bueno, pues de momento, eso de que iba a ser conforme se sentase, no. Fijaros que ha firmado ahí muchas actas. Venga, hala. Cualquier empresa que negocie con Irán, la condenamos. ¡Hala! Jamás, Hezbollah. Estos partidos hay que acabar con ellos. ¡Hala! Aquí firmo también. ¡Hala! China. También te voy a fastidiar. Te fastidié con Huawei. Y ahora puede que te fastidie con TikTok. Ya lo hemos olvidado. 2016-2020, Huawei. Ahora es TikTok. Cambio. En los grandes bancos de inversión. Uy, qué bonito, hay que defender a la madre Gaia. Todo por la energía verde. Mucho molinito. Mucho molinito. Hala. Y ahora está Donald Trump en la presidencia. Vamos, dejaros de molinitos aquí. Blarro y compañía, Vanguard y demás, apostando ahora por la energía sucia. El Zuckerberg, el de Meta. Bueno, ya, ahora pues vamos a hablar de... Ya no voy a poner tantas, digamos, va a haber tanta censura en mis redes sociales. Ya ahora que todo el mundo hable lo que le dé la gana y sobre todo cuanto más radical mejor, pero siempre apoyando a Donald Trump, ¿eh? Si lo apoyáis ahí, censura ninguna. Pero ya, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Si alguien ya se pensaba que aquí ya pues nosotros íbamos a ser unos niños buenos, se ha acabado. De hecho, me llama mucho la atención cuando se dice, es que lo de TikTok, claro, eso detrás lo controlan los chinos, el gobierno chino, y se está haciendo con mucha información de ciudadanos estadounidenses. Y la pregunta que yo me hago, ¿acaso no lo hace Meta? ¿Acaso Meta los datos de los usuarios europeos, estadounidenses y de la madre que parió, esa información no está en manos de los servicios de inteligencia estadounidenses? Vamos también a censurar a Meta y compañía. Ah, no, que son estadounidenses. No, ellos pueden espiar a los demás.
pero que no me espíen a mí. Yo puedo aplicar aranceles como quiere hacer Estados Unidos, como ya ha advertido, Canadá y México, un 25% para empezar. Y las empresas mexicanas que tengan, digamos, negocios con China e intente vender su mercancía en Estados Unidos, se le aplicará un arancel un 100%. Y ojo España, que a ti te voy a poner un arancel que te va a enterar. Que eso de no permitir que los barcos de armas que van para Israel les ponga objeciones y cierre los puertos a nuestros barcos, eso no me ha gustado nada. En fin, ¿qué decir? Bueno, simplemente son reflexiones en voz alta. No sé si tengo idea de lo que estoy hablando. No sé si realmente quizá esté totalmente equivocado. Estoy diciendo tonterías. En un mundo de tontos pues se puede decir muchas tonterías, ¿no? Pero bueno, son reflexiones en voz alta que, como digo, tampoco pretendo tener la verdad. Simplemente reflexiono en voz alta y bueno, vosotros seguramente tendréis vuestra opinión, ¿no? Podéis dejarla perfectamente en los comentarios. Aquí no hay censura siempre y cuando, pues evidentemente no se utilice lenguajes inapropiados, o sea, es decir, insultar y todo esto, ¿entendido? Pero podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Así que bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Y esperemos que Donald Trump sea de estos perritos que ladran mucho pero no muerde. Pero vamos a tener 4 años muy moviditos. Chao.